Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Overlord, rastros de sangre. Capítulo 61. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme. Link del Discord del canal y fic en la descripción. Ceci cayó de espaldas, tras ser lanzada por Malekith. Ya intentaba levantarse cuando Alucard cayó sobre ella, también lanzado por el rey. Miró a su amado. Le dolía verlo en ese estado, y también le dolía verlo en peores condiciones que ella. Ceci estaba cubierta de rasguños mínimos. Después de todo, solo había sido lanzada la mayor parte del tiempo, considerando que había recibido poco daño. Por otro lado, la armadura de Alucard estaba cubierta de rasguños y abolladuras, y su rostro también tenía algunos rasguños y moretones. Sabía exactamente por qué. Había atacado al rey varias veces, pero la mayoría de las veces, cuando parecía que el ataque podía ser peligroso, Alucard la salvaba, muchas veces recibiendo el daño él mismo. ¿Cómo estás?, preguntó Alucard. Estoy aguantando bien, gracias a ti. Que eso es bien, dijo Alucard, levantándose. ¿Se te ha ocurrido alguna estrategia para luchar contra mí? Malekith rió entre dientes. Sí. Despierta. Ceci tragó saliva y sintió un escalofrío recorrerle la espalda al oír esas palabras. Un aura negra envolvió el cuerpo del vampiro. El aire se volvió frío y pesado mientras la masa negra ascendía hacia el techo. Sin ningún otro lugar a donde ir, el aura cubrió el techo, creando un espectáculo aterrador que pareció divertir a Malekith. Alucard respiró hondo y se colocó en posición antes de que el aura se dispersara, liberando los sistemas de restricción de arte de control 3, 2, 1, se reconoce la aprobación de la situación. Comienza la invocación de Cromwell. Restricciones de habilidad levantadas para uso limitado hasta que el enemigo quede silenciado. El aura que cubría el techo se dobló y se disparó hacia Alucard, envolviéndolo por completo en una columna de energía oscura. La columna se movió y pulsó en el centro de la habitación, como si estuviera viva, liberando grandes ráfagas de energía de vez en cuando, casi alcanzando a Ceci y Malekith. De repente, la masa fue succionada hacia adentro, siendo absorbida de nuevo por Alucard. El proceso continuó hasta que solo el aura ocultó por completo el cuerpo de Alucard, dejando solo su silueta. Luego se dispersó, sin embargo la atmósfera no se volvió más agradable. Alucard estaba parado en el centro de la habitación, un aura como fuego negro lo cubría, dejándolo con una apariencia general más oscura. Su cabello ahora era de color azabache, al igual que sus ojos. «Alucard», murmuró Ceci. «Ese soy yo», rió el vampiro, con un tono notablemente más profundo. «Eso es. Atácame con eso», gruñó Malekith. Ambos luchadores se lanzaron el uno contra el otro, sus espadas chocaron a mitad de camino, la onda expansiva resultante llenó toda la sala, haciendo temblar la estructura. Alucard retrocedió unos pasos, Shi retrocedió sin daño visible, antes de volver a la ofensiva. Lo que siguió fue un intercambio de varios intentos de golpe, ya que cada corte era esquivado por el otro, alcanzando tal velocidad que Ceci no pudo ver sus brazos en movimiento. Fue como si se hubieran desvanecido. Tras lo que pareció una eternidad, comenzaron a aparecer cortes en la armadura de Alucard, mientras que Malekith estaba cubierto de simples rasguños. Aunque Ceci no lo hubiera visto, en tan poco tiempo habían intercambiado más de 1000 ataques. Después de todo, en ese momento, era la lucha entre dos seres que habían superado los límites del nivel 100. Aunque al final Malekith aún tenía la ventaja, Alucard se salvó gracias a su mayor experiencia en combate. Alucard vio los movimientos del rey. Eran fuertes, rápidos y, sin duda, letales. Sin embargo, eran simples por naturaleza. Tuvo suerte de que Shi hubiera sobrevivido al primer choque. En su estado actual, sus objetos también sufrieron una mejora, pero no estaba seguro de que fuera suficiente para enfrentarse a Kusanagi. Continuó cambiando de golpe hasta que la vio, la oportunidad que había buscado durante tanto tiempo. Con un golpe descendente, cortó el collar de Malekith, el que lo protegía del daño físico. Como esperaba, el rey respondió de inmediato con un corte horizontal cargado eléctricamente, enviando a Alucard por la habitación y atravesando la puerta principal. «No está mal, nada mal», comentó Malekith, caminando hacia Ceci. Sorprendentemente, Alucard regresó a la habitación a trompicones. Su aura había desaparecido, pero su cabello y ojos seguían negros. Sin embargo, la parte de su armadura alcanzada por el ataque estaba quemada y derretida.
El vampiro dio pasos lentos y pesados, sujetando débilmente a Shi con la mano derecha, y cayó de rodillas junto a Ceci, respirando con dificultad, jadeando. El semielfo se arrodilló junto a él de inmediato. «¿A Alucard, que estás bien?», preguntó, visiblemente desesperada. «Estoy bien, vigílalo», murmuró Alucard. «Sí, hija, vivirías más tiempo», comentó su padre. Una gran nube de tormenta se cernía sobre la sala del trono de Set. Había sido invocada por la propia élite para facilitar el uso del resto de sus poderes meteorológicos. Hasta el momento, Set no se había movido, mientras que quienes estaban allí para matarlo solo habían logrado una cosa: esquivar. «Cadena de rayos del dragón», gritaron los hermanos. Como todos los demás, su ataque fue bloqueado por una lluvia de relámpagos que cayó desde arriba. Thalía esquivó la explosión resultante, intentando atacar a Set, lo que captó su atención. Girándose para encararla, con sus ojos brillantes, el élite extendió la mano derecha hacia ella, que ella esquivó fácilmente. Apretando el puño izquierdo, intentó un puñetazo directo, justo cuando un peso inconmensurable cayó sobre ella. El cuerpo de Thalía se paralizó, sus sentidos se embotaron el tiempo justo para que Set le rodeara el rostro con la mano izquierda y activara Toque del Desierto, manteniéndola inmóvil con sus otras habilidades. La novia lanzó un grito infernal, sintiendo las propiedades corrosivas del toque del élite. Su piel y músculos cedían bajo el poder de Set. Convocó todas sus fuerzas para intentar liberarse, pero la sensación en su rostro no la ayudó. «Ataque a los titanes, los héroes renuentes». «Relámpago», gritó Lotus. «Cadena de rayos del dragón», gritaron los hermanos. Girándose para enfrentar los ataques, Set invocó otra barrera de relámpagos, bloqueando los ataques antes de que pudieran acercarse. Sin embargo, al hacerlo, liberó a Thalía lo suficiente como para que ella actuara. Apretando la mano derecha, concentró toda su fuerza en su brazo y lo levantó, golpeando a la élite bajo las costillas. Luego, activó su guantelete, que transformó la fuerza del golpe en una explosión similar. Una explosión envolvió el torso de Set, obligándolo a soltar a Thalía. La novia cayó de rodillas cerca de su oponente, se llevó la mano derecha a la cara y dejó escapar un jadeo audible al tocarla. Las zonas que había cubierto con su mano ahora eran solo hueso. Casi toda la parte derecha de su rostro había desaparecido, junto con la nariz y el labio superior. Recordó lo que había dicho Alucard. Le tomaría tiempo poder hacer algo al respecto, e incluso entonces, usar una poción no garantizaría resultados, ya que desperdiciar pociones no era una opción. De repente, pensó en lo que Alucard pensaría. Si la viera así, si viera su rostro desfigurado, la traería de vuelta a la pelea. «Atrás», gritó Zenón. Mirando hacia arriba, Thalía vio los ojos aún brillantes del élite, emergiendo de la nube de humo que cubría la parte superior de su cuerpo. Una vez más sintió el peso caer sobre ella. Thalía solo pudo maldecirse por este momento de debilidad. Balambrada de rocas. Varios proyectiles sobrevolaron a Thalía, atravesando fácilmente la nube de humo e impactando a Set de frente. Cada golpe causaba un impacto visible, haciéndolo caer en su trono, donde cayó inmóvil. Thalía se lanzó hacia atrás, aterrizando frente a Zeno, Sora y Lotus. Set no estaba tan muerto, estaba segura. Sin embargo, parecía haber recibido todo el impacto del ataque, por lo que habría sido afectado, lo que significaba que su reacción podría ser mortal. «¿Estás bien?», preguntó Sora, mirando a Thalía. La novia levantó la cabeza para que el trío pudiera ver el daño, sus rostros y el silencio de Lotus le dijeron todo lo que necesitaba saber. Era malo, demasiado daño para una batalla que aún podía ir en ambos sentidos. «¿De verdad lo hicimos?», preguntó Zenón. «No». Thalía gruñó de vuelta. De repente sintió que algo la golpeaba, no era un golpe físico ni mágico, sino sus instintos le decían que algo malo estaba por suceder. «Dispérsense», ordenó, justo cuando los ojos de Set comenzaron a brillar. Los otros tres lograron escapar a tiempo, pero Thalía, alcanzada por la sed de sangre de la élite, no reaccionó y quedó vulnerable al ataque. La novia fue engullida por una columna de luz, una amalgama de rayos que cayeron sobre ella. Si gritaba, sus voces eran amortiguadas por el estruendo que llenaba la cámara. Una explosión masiva siguió al ataque. A su paso, una nube de humo similar y un cráter considerable. Dentro estaba Thalía. La mayor parte de su armadura había sido quemada y sus guanteletes gravemente dañados. Su cuerpo había sufrido quemaduras en varias zonas. Por suerte, ninguna de las quemaduras le causó daños graves. Sin embargo, las marcas eran visibles, algunas particularmente desagradables. Todos se arrepentirán de haber considerado alguna vez que tenían una oportunidad frente a un dios. Gruñó Set, mirando al trío.
De repente, el aire se elevó con una velocidad y fuerza tremendas, tanto que los proyectiles lanzados contra Seth regresaron a su origen, sin posibilidad de esquivarlos. Los proyectiles impactaron en sus objetivos de forma discordante. Atravesaron lo que quedaba de sus sirvientes. Uno atravesó el hombro derecho de Zeno, otro el lado izquierdo del bajo vientre de Sora, dos más atravesaron a Lotus, uno su pierna izquierda y su hombro derecho. Zeno y Sora cayeron al instante, ambos sangrando profusamente por sus heridas recién formadas. Lotus cayó de espaldas, sintiéndose afortunado de ser un no muerto y poder operarse aún con sus heridas. Seth se levantó de su trono y, por primera vez desde el inicio de la batalla, comenzó a caminar hacia sus oponentes, quizás como señal de que había terminado de jugar. Hormigas insolentes, sufrirán por lo que han hecho, gruñó Seth, caminando hacia Lotus. El Lich se incorporó, quedando sentado, y miró a un lado a los hermanos caídos. Zeno sostenía a su hermana, que se desvanecía. Con una expresión cada vez más pálida, volvió su atención a Seth. No estaba seguro de si Thalía seguía viva. Incluso si lo estuviera, no estaba seguro de si podría hacer algo contra su oponente. Antes no parecía que pudiera hacer mucho. Sin embargo, si estaba viva, debía darle tiempo para que se recuperara. ¿Te consideras un dios? Un dios verdadero jamás habría tenido esos arrebatos infantiles. Lotus respondió riendo. Seth apretó los dientes y sus ojos comenzaron a brillar, de inmediato el Lich fue invadido por una agonía inimaginable, lo que le hizo retorcerse sin control. Sería prudente que te callaras. Está en mi poder elegir la forma de tu muerte. No tienes ningún poder aquí. Ya no. Seth se detuvo frente a un Lotus caído, sorprendentemente levantando su agarre sobre el Lich. El dios dejó escapar un gruñido bajo, antes de hablar una vez más. No, no lo hago, comentó Seth, lanzando palabras llenas de odio. Lotus ni siquiera pensó en sus palabras. El élite había bajado la guardia lo suficiente como para que actuara. Su mirada se dirigió a los hermanos, solo Zeno se movía ligeramente. Luego se dirigió a Thalía, quien seguía inmóvil en el cráter. Fortaleciendo su determinación, su mirada se cruzó con la de Seth. Al levantar la mano hacia el élite, su mente se dirigió momentáneamente a los demás y luego actuó. Límite de sacrificio. Supernova. A su orden, el hechizo de 10º nivel bañó toda la cámara con una luz sobrecalentada. Sus dedos comenzaron a moverse muy despacio, con mucha fuerza, un fuerte jadeo llenó la zona. Sus manos continuaron moviéndose, intentando cerrarse sin éxito. Sus dedos se relajaron, decidiendo presionar el suelo, a lo largo de sus rodillas debilitadas, y dolorosamente comenzó a levantar su cuerpo. Cada movimiento le producía un grito audible de dolor. A cuatro patas, se sentía como un trapo viejo, capaz de romperse con cualquier movimiento brusco. Empujándose con los brazos, logró ponerse de rodillas, aunque a mitad del movimiento estaba segura de oír cómo la carne se desgarraba. De rodillas, con la cabeza echada hacia atrás, dejando la vista fija en el techo quemado, sus manos se llevaron mecánicamente a la cabeza, examinándola. Sollozos y sonidos de asombro emanaban de ella mientras se tocaba el cráneo, aún expuesto, los mechones de pelo que se habían quemado. Al bajar la vista, vio su armadura gravemente dañada. Con un simple movimiento, sus guanteletes cayeron a sus costados, dejando al descubierto sus manos, ahora rosadas, que usó para recorrer su piel expuesta, comprendiendo la gravedad de su situación. Tras recuperar su estado, su atención se dirigió a su alrededor. Algo parecido a una explosión masiva había afectado la zona. No quedaba nada, todo estaba quemado o reducido a cenizas. Todo, excepto el cuerpo que no estaba muy lejos de su izquierda, era Lotus. Lo más probable era que estuviera a salvo, pues él era el origen de la explosión, y que, dada la potencia requerida, podría haberlo matado en el proceso. Volvió la cabeza hacia donde recordaba que habían estado Zeno y Sora. No había nada más que un gran montón de ceniza. Apoyando ambas manos en el suelo una vez más, Thalía intentó ponerse de pie. Su primer intento la hizo tropezar y caer hacia atrás, golpeando el suelo con el daño de vuelta. Un pensamiento cruzó por su mente. Rendirse, su cuerpo no debería poder soportar mucho más, no podía ponerse de pie, ¿qué podía hacer en esta situación? A Alucard Sama murmuró, mientras una lágrima caía de su ojo. Quería volver a verlo, quería estar con él, quería besarlo, otra vez, y revivir la felicidad de esa noche para siempre. Quería estar a su lado, ser feliz cuando él lo era, animarlo cuando algo andaba mal, abrirle el camino, aunque fuera a la fuerza, para que pudiera cumplir su eterno deseo. Thalía levantó el brazo y, con un impulso de energía, se giró hasta quedar boca abajo.
Al mirar lo que tenía delante, vio que la puerta principal estaba abierta y conducía a una escalera. También notó el rastro de sangre que salía de la cámara, y subiendo las escaleras, sé que estaba herido. Quizás no tanto como ella, pero herido de todos modos, tal vez hasta el punto de que era posible luchar contra él. Fortaleciendo su determinación, usando su voluntad, su deseo de estar con Alucard, para mantener su cuerpo en pie, Thalía salió a rastras del cráter y se puso de pie. Su mente se centró en una sola cosa, ignorando todo lo que la rodeaba. Su objetivo seguía vivo, ella seguía viva, así que mientras estuviera viva, cumpliría las órdenes de Alucard. Antes de darse cuenta de lo que ocurría, Thalía se encontró caminando hacia adelante, con los ojos teñidos de un carmesí brillante. En su mente solo había una cosa: derrotar a su objetivo, matarlo, cumplir su misión. A medida que avanzaba, comenzó a soltar la fuerza que la dominaba. Cada paso dejaba marcas en el suelo, haciéndolo temblar. Con cada paso, su postura mejoraba, como si estuviera como nueva. Su cuerpo se adaptaba naturalmente a su nueva mentalidad, a su único objetivo. Subiendo las escaleras, siguiendo el rastro de sangre, Thalía se encontró en una gran cámara cuadrada, con una abertura en cada pared y esquina. En las paredes, las escaleras conducían hacia abajo, en las esquinas, hacia arriba. En el centro de la cámara estaba Set, quien parecía cojear ligeramente, hasta el punto de que parecía usar su cetro para caminar. «Listos», rugió. El élite se detuvo y se giró lentamente para mirarla. Al darse la vuelta, ella vio su armadura gravemente dañada, las marcas de quemaduras que cubrían su cuerpo, una de ellas en el lado izquierdo de la cabeza, cegándole un ojo. Su expresión, incluso por un instante, fue de total sorpresa y conmoción. Realmente no esperaba verla con vida, especialmente cuando en ese momento parecía un cadáver andante. «Pensé que estabas muerto», comentó, enderezando su postura. «Desearás que lo fuera». Nyx esquivó la lluvia de zarcillos que se dirigían hacia ella, y gracias a su velocidad, logró superar el ataque del élite y finalmente acortar la distancia entre ellos. Ismael intentó un ataque descendente, pero la novia logró bloquearlo con su espada, usando su lado más pequeño para deslizarse bajo el vampiro. Ante esto, Ismael se giró y atacó a su oponente, quien saltó sobre él, cortándole el brazo derecho y obligando al élite a soltar su espada. Nyx no tuvo tiempo de aprovechar la oportunidad, ya que varios zarcillos la atacaron, obligándola a alejarse de su objetivo y a regresar al centro de la cámara. Ismael intentó mover la mano derecha, pero descubrió que el daño era demasiado grande como para curarlo rápidamente, y usar la mano izquierda no era una opción, ya que no era hábil con ella. «Pensar que un golpe de suerte me obligaría a hacer esto», suspiró. Los zarcillos dieron un giro brusco, dirigiéndose directamente hacia Ismael, y cada sombra inactiva hizo crecer un zarcillo que también se dirigió hacia la élite. Las masas comenzaron a envolver al vampiro, tragándolo en una forma cada vez más grande, tanto que Nyx ya no podía verlo. La masa pronto tomó forma definitiva, la de un chico superior, con brazos y cabeza, sin apenas rasgos, casi tan alto como la propia cámara. El puño izquierdo cerrado de la figura se lanzó al ataque, sorprendiendo a Nyx por su rapidez a pesar de su gran tamaño. El puño aterrizó justo frente a ella, enviando a la novia contra la puerta cerrada. La figura descendió, exponiendo su espalda a Nyx, de donde brotaron varios tentáculos, que la novia logró evitar, abriéndose paso hacia la élite. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la mano derecha de la figura se abalanzó sobre ella y golpeó a Nyx, lo que la estrelló contra la pared, creando un gran cráter al impactar. La enorme mano izquierda del élite golpeó la pared antes de rodear a la aturdida novia, intentando aplastarla. Al principio, Ismael se sorprendió al sentir cierta resistencia por parte de la pequeña vampiresa, pero pronto la superó. A medida que aumentaba la fuerza de su agarre, la resistencia de ella disminuía. De repente, el aire se volvió más frío y pesado. Claro que, al estar en el centro de la enorme figura, Ismael no lo notó de inmediato, pero sí vio la llama púrpura que parecía escapar de su mano apretada entre los dedos. Al principio, las llamas eran pequeñas, tanto que el élite no vio necesidad de preocuparse, siempre y cuando la aplastara antes de que la novia hiciera nada. En un abrir y cerrar de ojos, la llama triplicó su tamaño, y Nyx desató aún más su sed de sangre. Antes de que Ismael pudiera reaccionar, la repentina conmoción lo paralizó, seguida por la explosión de su mano. El pequeño vampiro, envuelto en un aura púrpura claro, se abalanzó sobre el pecho de la enorme figura, donde se encontraba Ismael. Con rapidez, el élite invocó zarcillos de lo que quedaba de su mano izquierda.
4 zarcillos fueron invocados, y todos lograron asestar golpes limpios, quizás porque en su estado actual Nyx estaba demasiado concentrada en su presa. Los ojos de Nyx se abrieron de par en par cuando 3 de los zarcillos pasaron limpiamente por sus extremidades restantes, y otro, que asumió que no alcanzó su objetivo original, golpeó su pecho y la hizo estrellarse contra el piso de abajo, cayendo cerca de los cadáveres de los sirvientes de la élite. Todas las columnas de la sala del trono de Azrael se habían derrumbado, mostrando lo feroz que fue la pelea, ya que ambos tenían la velocidad de su lado, la mayoría de los ataques fueron de golpe y fuga, y hasta el momento nadie había obtenido la ventaja. Touka se refugió tras unos escombros, mientras Azrael flotaba sobre la habitación esperando a que el vampiro hiciera un movimiento. La novia intentó pensar en una manera de acercarse lo suficiente al ángel para atacar. Por lo que había visto, si la lucha llegaba a un combate cuerpo a cuerpo, la élite debería ser fácil de controlar. Sin embargo, ¿cómo acortaría la distancia? Su mente repasó toda la pelea, y algo empezó a tener sentido. La puerta que estaba junto al trono, la élite parecía bastante protectora. La mirada de Azrael se dirigió a la vampira, quien se hizo notar una vez más al recorrer la cámara. Azrael se preparó para atacar al notar cuál parecía ser el objetivo de su oponente. Procedió a desatar varios ataques contra la vampira, pero no variaron mucho de los que había usado hasta entonces, por lo que Touka logró esquivarlos fácilmente, incluso los que se teletransportaron para activarse justo frente a ella. Con rapidez, se teletransportó entre la puerta y Touka. Aprovechando la distancia que aún los separaba, Azrael decidió detener la pelea en ese mismo instante. Juntó las manos, como si rezara, y 50 pequeñas matrices amarillas se formaron a su alrededor. Agachó la cabeza y murmuró algunas palabras para sí misma antes de alzar la vista y rugir. Juicio santo. Jabalinas ardientes. De cada matriz emergía una jabalina de luz amarilla, que viajaba a gran velocidad bajo la lluvia de 50 proyectiles. Touka se detuvo en seco, mostrando cómo la batalla la había agotado tanto mentalmente que tomar decisiones tan rápidas se volvió problemático. Los proyectiles eran demasiado rápidos, y no tenía margen para esquivarlos solo con su velocidad. Materializó más dagas y las arrojó contra los proyectiles entrantes. Le costó un poco, pero logró neutralizar la mayoría de las jabalinas que se dirigían directamente hacia ella. Al ver la oportunidad, concentró toda su fuerza en sus piernas y corrió a toda velocidad hacia el ángel. Azrael miró hacia atrás instintivamente, su preocupación inmediata se centró en lo que había más allá de esas puertas. Cuando volvió a concentrarse en la pelea, Touka estaba frente a ella. La novia la golpeó con una fuerza asombrosa, estrellándola contra las puertas, causándole una gran abolladura y aturdiendo momentáneamente al ángel. Touka procedió a clavar 2 de sus dagas en los hombros de Azrael, lo que provocó que el ángel silbara de dolor. Usando una de las hojas como empuñadura, usó su fuerza para estrellar a Azrael contra su propio trono. Azrael se puso de rodillas rápidamente. No le interesaban este tipo de combates. Carecían de la delicadeza que ella disfrutaba y explotaban su mayor defecto. No, no lo haces, dijo una voz desde arriba. Algo cayó sobre la élite, obligándola a retroceder al suelo frente al trono. Touka acababa de aterrizar de espaldas, sacó otras 2 espadas, las clavó en la espalda del ángel, restringiendo el movimiento de sus alas. Esto, no permitiré que termine así, siseó Azrael, intentando ponerse de pie. Touka se desprendió de ella y rodeó a la élite caída, quedando frente a Azrael. Al alzar la vista, sus ojos se encontraron con los de su futuro verdugo. Levantando ligeramente la mano derecha, Azrael intentó invocar otra formación, pero Touka rápidamente le atravesó la palma con una daga, seguida de una patada que la envió de espaldas. No lo hagas más difícil, siseó Touka, materializando otras 2 dagas. ¡Alto! Una voz femenina resonó en el aire, por encima del sonido de las puertas al abrirse. Touka alzó la vista, lista para luchar contra cualquier ataque, pero lo que vio fue todo menos lo que realmente vio. Una gran multitud, compuesta principalmente por mujeres y niños, liderada por una elfa de aspecto mayor. Aturdida por la repentina aparición, y sin percibir ninguna amenaza real en ellos, no hizo nada, ya que el grupo se abalanzó sobre su oponente caído, creando un muro entre Azrael y ella. Claro que no hay necesidad de ir tan lejos. Señaló Verona, presentándose como la líder del grupo. Quítense del camino y terminaré esto rápidamente. No es necesario que ninguno de ustedes la defienda, comentó Touka, aún intentando procesar la escena. ¿Cómo es posible que no entiendas lo que está pasando? No necesitamos que nos salven de ella, ella fue quien nos salvó. Los ojos de Touka se abrieron de par en par ante la repentina revelación.
Sin embargo, aún cabía la posibilidad de que esta elfa simplemente intentara distraerla, pero lo que vino después disipó rápidamente esos pensamientos. Gritos y súplicas llenaron el aire mientras las mujeres y los niños que prestaban atención a la élite veían su estado. Su piel se había vuelto de un gris enfermizo en los puntos donde se habían clavado las dagas, efecto de las dagas de corrupción en el cuerpo del ángel. ¿Qué hacemos?, preguntaron algunos. ¿Te estará bien, Lady Azrael?, gritaron otros. Tenemos que ayudarla. Mami, ¿qué le pasa a Lady Azrael?, preguntaron algunos niños. ¿A qué están jugando?, siseó Touka. Esta es la verdad. Hubo un momento tenso entre los dos, que se rompió cuando Azrael se puso de pie, arrancando la daga que tenía en la mano, lo que provocó que su mano se desintegrara, para sorpresa de todos. Déjalos fuera de esto, gruñó Azrael, caminando entre la multitud hacia Touka. Pero, Lady Azrael, no puede, intentó discutir Verona, pero él te habló por encima de ella. Llévalos de vuelta a la habitación. Asegúrate de que estén bien cuidados. Pero, la elfa intentó hablar una vez más, esta vez Touka la interrumpió. ¿Por qué te preocupas tanto por ellos? Creía que la élite debía ser tan arrogante como su amo. Entonces eres tan ingenuo como él. Rugió Azrael, cerrando la boca poco después, como si lo hubiera forzado. Él. Malekith. Ese sí. Solo le interesan sus propios objetivos. Sus súbditos, esta tierra, incluso la élite, son herramientas para conseguir lo que quiere, respondió el ángel. ¿Pero por qué los trajiste aquí? Salvarlos fue lo mejor que pude hacer, sin caer en sospechas de los demás. A sus ojos estas personas son solo mis sirvientes. Entonces, ¿estás en contra de Malekith?, preguntó Touka, a lo que Azrael no respondió de inmediato, pues no sabía cómo responder. No estoy de acuerdo con cómo trata a quienes un rey debe proteger. Hago lo que puedo. Traigo gente aquí, les doy información a los caminantes del cielo siempre que puedo y me encargo de la basura que el rey no puede manejar por su cuenta. Entonces, ¿por qué no nos ayudas? Con tu ayuda, cuidar de quienes lo apoyan será más fácil, señaló Touka. No puedo. Fui invocado por él, es mi amo, sus metas y deseos están por encima de todo. Azrael comenzó a responder, pero la novia lo interrumpió. Eso es mentira y lo sabes. Si así fuera, no habrías dejado de luchar contra mí cuando aparecieron. Habrías cumplido sus órdenes hasta el final. Sus órdenes no fueron lo suficientemente específicas como para justificar tal comportamiento, respondió el élite, pero Touka no se lo creyó. Si tú lo dices, dijo Touka, dándose la vuelta y comenzando a alejarse. ¿A dónde vas? Aún no hemos terminado. Lo somos. Tal como estás, si te quito las dagas, solo te hará más daño que bien. Pero Lady Azrael solo se ve peor, ¿vas a dejarla morir aquí?, preguntó Verona. No matarán, por muy mal que parezca, respondió Touka, deteniéndose y mirándolos. Si quiere seguir luchando, me parece bien, pero ya le he dado suficientes puntos débiles para explotar. Lo que significa que la matarán. Si no quiere luchar, podría ayudarme, pero veo que hacerlo iría en contra de su naturaleza, dijo el vampiro, mirando al ángel. ¿Me dejarás vivir?, preguntó Azrael. Parece que estás haciendo más bien que mal. Digo, ¿por qué no? Por favor, señora Azrael, haz lo que dice y quédate aquí con nosotros, suplicaron muchas de las mujeres. Bien, murmuró Azrael. Touka se alejó, dejando a Azrael a merced de la preocupación de sus sirvientes. Sin embargo, solo pensaba en una cosa. Si fracasaban, el rey la mataría a ella y a quienes ella salvara, sin piedad. Después de todo, había sido débil y había permitido que el enemigo escapara. Los elfos corrían por las calles dañadas de la capital, clamando ayuda, pidiendo ayuda a cualquiera que los rescatara de lo que en ese momento era un infierno. Sorprendentemente, no huían del ejército de no muertos, sino de los seres que habían salido de la colmena y atacaban todo lo que se movía. La multitud huía del escarabajo de guerra de fuego, que ya había arrasado con Ragnarok y los demás no muertos cercanos. Sin embargo, estaba siendo perseguido. Usando ritmo del viento, evasión mayor, aumento de habilidad y aumento de habilidad mayor, Clementine se abalanzó desde lo alto de un edificio y aterrizó sobre el gran insecto. Le clavó uno de sus estiletes en la parte blanda de la cabeza y desató el hechizo rayo que llevaba sellado, cocinando a la criatura viva de adentro hacia afuera, matándola. El escarabajo de guerra emitió un fuerte chillido al caer al suelo. El sonido resonó por toda la zona, lo que hizo que los elfos fugitivos se detuvieran y miraran hacia atrás, hacia lo que hacía un momento los atacaba.
Sus ojos estaban fijos en la mujer que estaba de pie sobre él, secándose el sudor de la frente con la mano mientras controlaba la respiración. Después de todo, Clementine nunca había tenido que esforzarse tanto. Gracias, dijeron casi todos, de una forma u otra. Caminaron hacia ella, algunos incluso se acercaron como si fuera una especie de salvadora caída del cielo. Clementine no pudo hacer nada mejor que sonreír torpemente aquí y allá, pensando en cómo deshacerse de ellos. Por suerte para ella, uno de los insectos voladores se estrelló contra una casa cercana, asustando a los elfos y animándolos a correr de nuevo. Estoy bien, anunció Brain, emergiendo de entre los escombros. Menuda entrada. Clementine se rió entre dientes mientras se acercaba a él. Sí. Necesitamos encontrar una mejor manera de hacerlo. Estoy bastante seguro de que aún no han dejado de emerger de ese agujero en el suelo. ¿Deberíamos ir a intentar ayudar a Matthews? No. Simplemente nos matarían. ¿Ok, entonces continuaremos con lo que estábamos haciendo? Sí. Esta vez intentemos permanecer unidos. Matthews fue envuelto en una explosión, resultado de desatar un hechizo cuando su objetivo estaba al alcance de su mano. El Señor Supremo se tambaleó hacia atrás, ya inquieto al ponerse de pie, dado su estado de debilidad. Debía admitir que, dado su actual estado ascendido, jamás en su vida sentiría el miedo de quedarse sin energía. Ragnarok surgió de la nube de humo, atravesando la túnica de su oponente con sus garras, haciéndolo caer al suelo. Matthews levantó rápidamente las manos para protegerse, cuando un golpe extremadamente fuerte lo atacó, cortándole la muñeca izquierda y el lado izquierdo de la cara. Actuando con rapidez, Matthews levantó la mano que le quedaba y desató un hechizo destello directo al rostro del élite, aturdiéndolo lo suficiente como para que pudiera alejarse arrastrándose de su atacante. «Te vemos», gruñó Ragnarok, abalanzándose sobre él. La mano derecha del élite atravesó directamente la espalda del Overlord inmovilizándolo por completo, aturdió a Matthews la facilidad con la que el élite era capaz de hacer esas cosas con tanta facilidad, solo le mostró lo débil que se había vuelto durante la pelea. Telsea y Kaya observaban a través del espejo cómo Ragnarok hundía sus garras en la espalda de Matthews. El silencio se apoderó de ellas, un silencio vacío, como si hubieran dejado la habitación sin aire. Lentamente, un silbido sordo comenzó a llenar la habitación. El rostro vacío de Kaya giró a un lado para mirar la fuente del sonido, su madre y sus ojos depredadores. Se levantó, con todo el cuerpo tenso. Kaya podía ver la energía que ardía dentro y fuera del cuerpo de su madre. «Volveré pronto», dijo Telsea, comenzando a salir de la habitación. «¿Vas a ayudar, padre?», preguntó Kaya. «Sí. Puedo». ¡No! «Quédate aquí, volveremos pronto». Dicho esto, Telsea desapareció por la puerta. Corrió por los pasillos, con los sentidos agudizados más allá de sus límites naturales, sus músculos trabajando como pistones para permitirle moverse más rápido que nunca. En su mente, vio a Matthews, su hombre, el hombre al que ayudó cuando estaba enfermo, el hombre al que ayudó a superar tales cosas, el hombre que la amaba, el hombre que le dio una hija, el hombre que era suyo, siendo atacado. Entonces vio a la élite en su mente. Aprendería que ir tras su familia había sido el mayor error de su vida. Ragnarok miró al Señor Supremo caído, quien levantó débilmente la cabeza para que sus ojos se encontraran. Si aún le quedara uno, Matthews habría sentido su corazón latir con fuerza. Quizás este era el final, donde moriría. No permitiría que terminara así. Él prevalecería, sobreviviría. Había vivido demasiado para ser eliminado tan fácilmente. Entonces sucedió. Una mancha negra pasó entre ellos. Matthews la habría mirado, pero su atención se fijó en el élite que arañaba, con las manos llevándose el ojo derecho, que parecía haber sido arrancado. Entonces su atención se dirigió al lugar donde había caído la mancha. Allí estaba un enorme gato negro, con imponentes ojos amarillos que ardían de puro odio. En su boca estaba la parte faltante del ojo del élite. ¿Qué?, murmuró. «Aléjate de mi hombre», gruñó. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Ragnarok se colocó en posición mientras el felino negro corría a toda velocidad hacia él. Cuando Telsea había recorrido la mitad de la distancia que los separaba, el élite se abalanzó sobre ella. Con rapidez, Telsea se lanzó hacia la derecha, lo que provocó que Ragnarok embistiera con su mano derecha el techo del edificio donde se encontraban. Aprovechando que ahora estaba ciego del lado derecho, el felino se abalanzó sobre él, derribándolo, antes de comenzar a arañar y morder salvajemente al élite. El élite colocó los brazos frente a su cara, bloqueando la mayoría de los ataques.
Sin embargo, incluso Ragnarok tuvo que admitir su sorpresa cuando las garras comenzaron a cortarle los brazos, aunque solo fueran un arañazo. Con un fuerte grito, el élite pateó a Telseya, haciéndola caer a varios metros de distancia. Vemos más allá de tu ira, vemos tu debilidad, señaló Ragnarok. Telseya se tambaleó hacia atrás, sintió un dolor agudo recorriendo su cuerpo, la patada definitivamente había roto algo, sin embargo, no la detendría. Eso está bien para un bastardo con un solo ojo. La sucubo recuperó toda su velocidad, convirtiéndose de nuevo en una mancha negra con ojos brillantes. Ragnarok se colocó en posición y esperó. La mancha se dirigió hacia su derecha, por lo que el élite se preparó para bloquear un golpe desde la derecha. Sin embargo, en el último momento, Telseya se lanzó hacia la derecha y, aprovechando la abertura, atacó la garganta del élite. Sus mandíbulas se cerraron sobre la garganta del élite, derribándolo mientras depositaba todo su peso sobre él. Con sus patas delanteras, Telseya intentó contener los brazos de Ragnarok. Durante el forcejeo, Telseya recibió un rodillazo en el costado, lo que le dio al élite la oportunidad de liberar su mano izquierda y embestirla contra el pecho de la felina. Un fuerte grito resonó en la zona, mientras Telseya era apartada de su presa una vez más, solo que esta vez no se levantó. Como ya hemos determinado, eres más débil que él. Ragnarok se levantó y pateó a la súcubo, haciéndola volar hasta que aterrizó a la izquierda de Matthews, donde pronto regresó a su forma original. Aún así, no había terminado, tosiendo sangre, Telseya intentó levantarse, pero Matthews la agarró de la mano. Ante la débil resistencia, su cuerpo cedió. Yo, debo, gorgoteó. Harás que te maten, gruñó Matthews, incorporándose lentamente. Pero él, te lastimó, nos lastimó, replicó Telseya, con los ojos en blanco para razonar. Telseya, tú, intentó hablar el Señor Supremo, deteniéndose cuando ella puso una mano ensangrentada sobre su mejilla. Protegeré a nuestra familia, descansa, no hay necesidad de que te maten, dijo con una cálida sonrisa, mientras la sangre goteaba de su boca. Corrección, todos morirán aquí. Esa es la voluntad del rey, dijo Ragnarok, comenzando a acercarse a ellos. Kaia observó la escena a través del espejo. Su madre y su padre estaban tendidos en el suelo, heridos, sangrando, moribundos. Su expresión era vacía, sin emoción alguna, como una muñeca sin vida. Ante la inminente fatalidad de su familia, no mostraba nada. Sin embargo, en su interior se ocultaba una aterradora mezcla de emociones. Con calma, se levantó de la cama, volvió a mirar el espejo y se detuvo, como si intentara recordar algo, con el brazo izquierdo levantado, mientras hablaba. Puerta. Cuando el portal se abrió, un portal apareció en la escena representada en el espejo, detrás de sus padres, ella se giró para encarar el portal y caminó lentamente hacia él, hasta que finalmente lo atravesó. Cayó sobre la ciudad como un maremoto. Se desconoce si se sintió fuera de sus puertas, pero en su interior todos lo sintieron. Fue una mezcla aterradora de emociones, algunas con sentido propio dada la situación, otras ajenas al evento, otras totalmente ajenas a los presentes. Algunos rieron, otros lloraron, la mayoría guardó silencio. Malekith, que observaba a Alucard y Cesi arrodillados, se quedó paralizado, al igual que sus oponentes, con la atención concentrada en el abrumador torbellino emocional que emanaba de la ciudad. Ninguno podía explicar lo que sentía, pero todos pensaban lo mismo. Incluso un ser trascendido como Malekith, era abrumador. En ese momento, se sintieron como hormigas. Ismael, que caminaba hacia el cuerpo de Nyx, también se quedó paralizado. Sus ojos se dirigieron hacia la abominación que había entrado en la ciudad. El miedo comenzó a apoderarse de él. No se comparaba en nada con lo que había sentido contra la novia. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo podía sentir algo así, algo que parecía incluso superar a Set en poder? Touka, que estaba a punto de salir de la cámara de Azrael, y todos los presentes alzaron la vista, sintiendo el impacto del maremoto que acababa de azotar la capital. El llanto de los niños pronto llenó el aire, mientras Touka y Azrael solo podían preguntarse, horrorizados, qué era lo que sentían. Se cayó de rodillas, tras ser lanzado contra la pared portalía. Lo que quedaba de la armadura que cubría su torso había desaparecido. Varias marcas de mordiscos lo cubrían. Tuvo que disimular su sorpresa. Era como si Thalía se hubiera estado conteniendo antes, lo cual sabía que era imposible, pues lo que tenía ante él era un monstruo. Su mente pronto se quedó en blanco al sentir el peso del mundo sobre sus hombros. La sensación antinatural lo obligó a levantar la vista. Thalía también sintió que su atención se concentraba en él. Solo pensaba en una cosa. ¿Era un enemigo? ¿Un aliado? ¿Cómo afectaría a Alucard? ¿Tendría que matarlo? Kaia.
murmuró Telsea, mirando a su hija. Madre, padre, estad tranquilos, yo me encargaré de él. Kaia pasó junto a ellos, ignorando los intentos de su madre de agarrarla y llamar su atención, limitándose a observar cómo su hija se interponía entre ellos y la élite. Ragnow estaba inmóvil, aterrado. Sus instintos le decían que se fuera y sobreviviera para luchar otro día, pero la orden de su rey era demasiado fuerte. Su misión aún no se había cumplido. Entonces, el estallido de emoción cesó y fue absorbido por completo. Los ojos de los presentes vieron como si Kaia se hubiera convertido en un vacío que lo consumía todo, la figura negra de una mujer, con ojos blancos. Por supuesto, todo esto estaba en los ojos de Ragnow, en cómo su mente procesaba lo que emitía el ser que tenía ante él. Estaba contaminado con una pureza tan enloquecedora que dejó a la élite sin poder reaccionar. Ragnow ni siquiera consideró invocar a sus secuaces. En ese momento, solo estaban él y la abominación, un oponente que su mente le decía que atacara, pero sus instintos le indicaban que lo evitara y huyera lo más rápido posible. Prestando más atención a la figura, buscando una debilidad que explotar, Ragnow volvió a ver a Kaia como era, y no la inquietante silueta de ojos blancos. Así pudo ver cómo era en realidad. El élite vio su ropa sencilla, su aspecto algo enfermizo. No era más que una farsa. Más allá de ese efecto inicial, parecía increíblemente vulnerable. Sin pensarlo dos veces, se lanzó a toda velocidad, sin querer arriesgarse a que ella usara otro truco. A medida que la élite se acercaba, sintió una vez más algo extraño. El pensamiento tomó forma rápidamente en su mente. Iba hacia la muerte, lo que tenía ante sí era la muerte misma. Entonces, ¿por qué parecía viva, pero también por qué se sentía tan vacía, como si palabras como viva o muerta fueran simplificaciones de su verdadera naturaleza? Sumido en sus pensamientos, el élite se acercó demasiado. Los brazos de la mujer se movieron con una velocidad asombrosa, tanto que en un abrir y cerrar de ojos, Ragnow se encontró en sus brazos. Sin embargo, con los brazos aún libres, el élite bajó las manos sobre el pecho de Kaia, atravesándolo con facilidad. Para su sorpresa, no hubo reacción, ni siquiera un leve tic en el rostro. «Yo, voy a matarte», gruñó su oponente, y su voz le provocó un escalofrío en todo el cuerpo. La sensación no desapareció, solo se intensificó. Su cuerpo se enfrió cada vez más, además de volverse más pesado, hasta el punto de que la presión pareció suficiente para aplastarlo. Ragnow estaba seguro de que no se debía a la presa. No sentía tanta fuerza en sus brazos. Usando sus piernas, el élite logró alejarse. Tropezando un poco al aterrizar, le sorprendió lo débil que estaba tras el intercambio con la mujer. Adoptando su postura, se preparó para otro ataque, pero se detuvo a mitad de camino mirando sus manos. Se habían marchitado hasta convertirse en momias, dejando caer los brazos a un lado. Ragnow intentó pensar en otra cosa, pero sus pies, aún inquietos, cedieron y el élite cayó de rodillas. Al bajar la vista, Ragnow dejó escapar un jadeo casi humano al ver que los puntos de contacto de los brazos de la mujer estaban en un estado similar, aunque mejor, al de sus manos. El élite intentó levantarse, pero sus patas no respondían. Al levantar la vista, vio que Kaia se acercaba. Su expresión era diferente esta vez. Ragnow no podía creer lo que veía. Era curiosidad. Se detuvo frente a él, se inclinó y, casi juguetonamente, se tocó el ojo herido, palpando la consistencia de la carne dañada. Blandito, comentó, enderezando su postura. No moriremos. No moriremos. No moriremos. Empezó a gritar Ragnow, a lo que Kaia ladeó la cabeza. Regocíjate al saber que tu fuerza vital será utilizada para algo mejor. La mano de Kaia cayó sobre la cabeza del élite, un grito espeluznante llenó el aire como resultado, pero no duró mucho, pronto Ragnow no era más que una cáscara, que se desmoronó tan pronto como Kaia levantó la mano. Clementine y Brain, tras recuperarse del impacto de la llegada de Kaia, se dirigieron rápidamente hacia el origen del disturbio, aprovechando el caos que este causó entre la colmena y el ejército de no muertos. El mayor temor de Brain era que lo que habían presentido era el verdadero poder de la élite a la que se enfrentaba Matthews. Si ese era el caso, todo estaba perdido. Sin embargo, eso significaba que tendría que ir a ayudar a su camarada. Era lo mínimo que podía hacer como guerrero. Saltando de edificio en edificio, pronto aterrizaron en la ubicación de Matthews, sin siquiera molestarse en mirar a su alrededor. Lo primero que dijo fue: «Estamos aquí para ayudar», anunció Brain.
Creo que ya es demasiado tarde para eso, comentó Clementine. Mirando alrededor, Brain vio que tenía razón, Matthews y Telsea estaban en el suelo, la sucubo estaba inmóvil, Kaya también estaba ella y a sus pies había un montón de polvo con lo que quedaba de la cabeza de Ratnoug encima. Deberíamos llevar a mis padres de vuelta a las minas, señaló Kaya. Ese sí, dijo Brain, aún asimilando que lo que sentían solo podía ser suyo. Pero necesitamos a Matthews aquí para coordinar a los no muertos, señaló Clementine. Entonces usaremos lo que tenemos para curarlos. Después, Telsea y Kaya podrán regresar, dijo Brain. Malekith estaba realmente sorprendido. Al estar conectado mentalmente con sus secuaces invocados, sabía perfectamente dónde estaban y cómo estaban en ese momento en cuanto a salud. El rostro de Ratnoug, que acababa de perder, y el vínculo con Set eran anormalmente débiles, hasta el punto de acercarse, o incluso descender, a Azrael e Ismael, era preocupante. Observó a sus debilitados oponentes. Este Alucard era realmente fuerte, pero cometió un error al intentar defender a su hija de la mayoría de sus ataques. Esto resultó en que él resultara más herido que ella. No es que si las cosas hubieran sido de otra manera, los habría ayudado. Alucard solo necesitaba otro empujón para conocer la derrota. Su hija caería poco después. Sabiéndolo, no tenía por qué usar toda su fuerza contra ellos. Lo que pensaba ahora era que el fracaso de su élite solo le daría más trabajo, sobre todo ahora que la colmena de Ratnoug se descontrolaba. Necesitaba hacer algo para librarse de todas esas hormigas que se estaban volviendo demasiado problemáticas para él. Las aplastaría y, al hacerlo, les mostraría a todos, al mundo, su poder. Alucard y Cesi observaron mientras Malekith levantaba su brazo derecho hacia la ventana a su izquierda y hablaba. Bypass. Invocar enemigo de clase mundial. Yamata no Orochi. Al sonido de su orden, se formó una matriz en el cielo exterior, era de un tamaño enorme y cubría casi una cuarta parte de la capital, era de color carmesí, decorada con varios kanji y formas únicas. Malekith bajó el brazo. Su rostro reflejaba satisfacción, pero también algo más, algo que no podía ocultar. Impulsado por su ego y confianza, Malekith comprendió que, aunque invirtiera una gran cantidad de energía en la invocación, en su mente no importaba. Sin embargo, sus oponentes percibieron su postura debilitada. Reuniendo todas sus fuerzas, revitalizando su estado transformado, Alucard envainó a Shi y cargó contra el debilitado rey elfo, aprovechando al máximo su torpe error. Acortando la distancia entre ellos, Alucard asestó un rodillazo directo a la barbilla de Malekith, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Actuando con rapidez, el vampiro rodeó con su brazo derecho el brazo del rey, antes de usar la mano libre para arrebatarle con fuerza la mano de la trascendencia a su dueño. Sin terminar, Alucard asestó una última patada giratoria, enviando al rey elfo a través de su trono hacia la pared. ¿Lo hiciste?, preguntó Cesi, poniéndose de pie. Sigue vivo, pero tenemos la mano. Dándose la vuelta miró por la ventana, el proceso no se podía detener, con la matriz totalmente formada lo que faltaba era que la criatura pasara. De repente, un rayo masivo se disparó desde la matriz hacia la ciudad. La gran descarga de energía fue suficiente para devastar todo lo que la rodeaba. Cuando la explosión cesó y la matriz se disipó, solo quedó una gran nube de humo. Alucard sintió un escalofrío al sentir gruñidos que terminaban en siseos que llenaban el aire. Era inconfundible. Esos sonidos eran exclusivos de una sola criatura que conocía. La mano había funcionado de verdad. Malekith, como invocador, había superado todas las barreras posibles y, al hacerlo, había invocado al enemigo de clase mundial, Yamata no Orochi. ¿Qué tan mal está?, preguntó Cesi. Alucard guardó silencio mientras la nube comenzaba a disiparse. Debajo se alzaba un cuerpo rojizo con algunos matices marrones. Era enorme, de 4 patas, con colas largas y 8 cuellos, todos rematados en cabezas de dragón. Era tan alto como Gargantúa, o incluso más. La criatura observaba lentamente su entorno, como cuando estaba inactiva en el juego. Yo me encargaré de ello. Tú. Alucard comenzó a responder, cuando una explosión lo impactó en la espalda. Sorprendido, fue lanzado a través de la pared hacia el mundo exterior. En su estado de sorpresa, aflojó el agarre del arma, cayendo a las calles con un rugido. Sus ojos habrían ido hacia el arma que caía, pero su atención estaba completamente en Orochi, ya que la criatura obviamente lo tenía en la mira. Al mirar atrás, vio la ciudadela. Intentar perseguir a la mano pondría en peligro a Cesi. Tragándose su orgullo y su deseo de perseguir a la mano, Alucard activó su armadura, lo que provocó que le brotaran alas de la espalda y un casco con cabeza de dragón le cubriera el rostro.
Luego voló en dirección opuesta, dejando ir a la mano por el momento, pero manteniendo a Orochi ocupado con él, mientras Ceci se ocupaba de Malekith. Ceci. ¿Qué pasó? ¿Qué se supone que debo hacer? Preguntó. Mátalo. Cometió un error tonto, y ahora está más débil que antes. Más débil que yo cuando luchaste contra mí. ¿Y cómo te fue? ¿Casi te gano? Exactamente. Puedes hacer esto mientras me encargo de este tipo. Pero la llamada fue terminada a la fuerza por Alucard. Ismael miró el cuerpo inerte de su oponente. Había sido una pelea bastante feroz, al menos para él, la primera pelea real que había tenido en mucho tiempo. Sin embargo, su afán de batalla la había arruinado. Quién sabe, si hubiera jugado bien sus cartas, habría tenido una oportunidad de ganar, pero ahora eso era cosa del pasado. Ahora tenía que preocuparse por las otras peleas, y por lo que fuera que hubiera sentido. El élite pasó tranquilamente junto a su oponente caído, dirigiéndose hacia la salida, sosteniendo su espada en la mano izquierda, ya que su brazo derecho aún no había sanado por completo. Sintiéndose mucho más seguro tras haber derrotado a un oponente tan problemático como Nyx, el vampiro bajó la guardia con naturalidad. Al llegar a la salida, algo rompió su recién recuperada calma. El familiar sonido de huesos rompiéndose y carne desgarrada. A veces podía parecer una melodía, pero en ese momento no lo era. Sin embargo, no fue un sonido tan perturbador lo que lo hizo girar como un loco, sino el hecho de que su brazo derecho simplemente cayó al suelo, como si el corte que había recibido hubiera aumentado de tamaño, hasta el punto de partirlo en dos. Al darse la vuelta, Ismael se encontró con una visión aterradora. Su oponente caída estaba de pie, su aura la envolvía por completo, extendía un brazo hacia él y se ponía de pie. Eso era lo que más lo desconcertaba. ¿De dónde venían esas piernas y ese brazo? Si hubiera podido curarse, lo habría hecho antes, quizá estaba esperando a que bajara la guardia. Este pensamiento le hizo soltar un siseo de fastidio. Él, más que nadie, debería ser capaz de detectar esas nimiedades, y sin embargo, no lo había hecho. Tras una inspección más detallada, comprendió cómo se había curado, aunque se inclinaba más a pensar que se trataba de una solución temporal. Los cuerpos que rodeaban a sus oponentes parecían ser succionados con fuerza y colocados sobre el cuerpo de Nyx, quien luego lo usó para recrear sus brazos y piernas faltantes. La razón por la que lo consideró una solución temporal era porque aún parecían una mezcla de carne y hueso, unidos para adoptar la forma familiar de las extremidades. ¿Qué lo hiciste a mi brazo? Siseó Ismael, mirando su brazo derecho. Curo a las personas manipulando su cuerpo para darle la forma deseada. Esto significa que puedo tratar con la misma facilidad una lesión ya existente. Pero ¿cómo? Si pudiste usar eso, ¿por qué no lo usaste desde el principio? Solo puedo ayudar a quienes desean ser ayudados. A quienes bajan la guardia, como tú lo hiciste. Nyx bajó el brazo, y justo cuando el otro brazo tomaba forma, procedió a desatar aún más su sed de sangre, tanto que comenzó a extenderse a las paredes y el techo. El aire se volvió más frío y pesado. Ismael sintió que sus piernas cedían ante este terror recién liberado. Por mucho que le costara, su voluntad no le permitía retroceder. Sintiendo su mente atada por la orden de su amo, endureció su determinación, el agarre de su espada, y con un grito de guerra que sonaba más desesperado que cualquier otra cosa, se abalanzó sobre ella. La novia respondió pasando a la ofensiva. A los ojos de su oponente, se convirtió en una estela morada de ojos rojos. Ambos luchadores se encontraron, intercambiaron golpes y aterrizaron en lados opuestos. Por un instante, Ismael se quedó atónito, como si todo se hubiera oscurecido. Cuando finalmente lo comprendió, dejó escapar un grito de dolor al darse cuenta de que sus ojos habían desaparecido. Mientras tanto, Nyx simplemente había perdido uno de sus brazos temporales. La criatura, como un niño, se giró lentamente para mirar hacia abajo. Su enemigo, ahora arrodillado, había dejado caer su arma para usar la mano que le quedaba para cubrirse el rostro. Parecías más rápido hace un momento. ¿De verdad la pérdida de tu brazo te deja tan incapacitado? Preguntó Nyx, caminando tranquilamente hacia él, usando su sed de sangre para abrumar al debilitado élite. No te acerques a mí. Gritó Ismael. La novia colocó su pulgar sobre su dedo índice y lo presionó, provocando un crujido como respuesta. Fue como si sus palabras hubieran desinflado por completo su interés en la pelea. Con un simple paso, acortó la distancia entre ellos, colocando su mano sobre su frente. El élite respondió con un grito patético, al que ella respondió reprimiendo su sed de sangre. Esto es aburrido. Quería una pelea de verdad. ¿Me darás una pelea de verdad si te curo los ojos?
Preguntó, casi juguetona. Ismael estaba listo para decir que sí, pero entonces recordó lo que ella le había dicho antes. Solo necesitaba que bajara la guardia un instante. Pronto comprendió que esa fracción de segundo fue suficiente para que ella lo controlara. Cualquier poder que usara empezó a surtir efecto, y lo que siguió fue algo demasiado repugnante para describirlo. Gritos de agonía resonaron por la cámara, así como palabras de clemencia y compasión, pero en los ojos de la figura infantil no había nada, ni un solo rastro de emoción, ni siquiera cuando la cabeza de su oponente explotó en un espectáculo sangriento. Lo que acababa de suceder fue el resultado de que Nick se excedió con su habilidad Fleshweaver, en lugar de detener el proceso cuando el cuerpo estuvo completamente curado, continuó la multiplicación celular hasta que llegó a un punto crítico. Tras completar su misión, suspiró. Seguramente Otsan no estaría contento si viera que se había excedido en su lucha. Sin duda, forzar la cabeza de Ismael a estallar desde dentro era demasiado. Dejó atrás rápidamente estos pensamientos y pensó en lo que vendría después, viendo cómo les iba a sus hermanas en sus peleas. Seth se puso de pie, respirando con dificultad, con el brazo izquierdo alrededor del abdomen, la sangre goteaba de las marcas de sus mordeduras. Por primera vez en su vida, estaba claramente en el bando perdedor, si es que tal cosa era posible dada la condición física de Talia. La novia estaba un poco desprevenida. Sus heridas habían sanado poco o nada, algunas habían empeorado, pero nada de eso parecía influir en sus acciones. La zona estaba cubierta de cráteres por sus golpes, o por las ondas de choque creadas por estos, y a medida que avanzaba la pelea, el control que tenía sobre su fuerza comenzaba a disminuir. Una vez más, se abalanzó sobre él. Esto ya había sucedido tantas veces que Seth sabía qué hacer, pero eso no hizo que el evento fuera más inquietante. Talia corrió como una fiera, sin rumbo aparente, tanto que el élite no pudo adivinar sus intenciones, hasta que se acercó y le lanzó una patada o un puñetazo aparentemente al azar. Esta vez, el vampiro intentó un puñetazo, que, como todos los demás golpes, Seth bloqueó con su cetro. La onda expansiva resultante lo hizo tambalearse hacia atrás. Talia aterrizó justo frente a él, y de inmediato procedió a un uppercut que casi impactó la mandíbula de Seth. El élite lo siguió girando y golpeando a Talia en el costado con su cetro. La novia se estrelló contra el suelo, emitiendo un siseo primitivo. La vampira se puso de pie de un salto. Visiblemente enfadada, Talia levantó los puños apretados por encima de la cabeza, justo antes de estrellarlos sin piedad contra el suelo. El impacto fue suficiente para que todo el suelo a su alrededor se moviera, como si fuera agua agitada por las olas. Naturalmente, Seth perdió el equilibrio momentáneamente al volverse inestable. Con toda su fuerza en las piernas, Talia se impulsó hacia adelante y procedió a redirigir su fuerza hacia su puño derecho cerrado. Seth no tuvo tiempo de defenderse, pues Talia apareció ante él. Su puño se disparó hacia él con una velocidad y fuerza inimaginables, impactándolo con fuerza en el pecho. A continuación, el élite salió volando, emitiendo un sonido escalofriante, justo antes de estrellarse de nuevo contra la pared. Cayendo de rodillas, el otrora orgulloso dios solo sintió dolor. Se llevó la mano izquierda al pecho, donde se veía una ligera hendidura. Seth estaba a punto de incorporarse, cuando los brazos de Talia se colocaron bajo los suyos y detrás de su cuello. La novia lo había atrapado en un full Nelson, y luego lo rodeó con las piernas por la cintura para depositar todo su peso sobre él. No lo haré. Seth intentó expresar su ira, pero se detuvo bruscamente cuando la vampira le clavó los dientes en el cuello y empezó a alimentarse de la élite retenida. Al principio intentó zafarse de su agarre, pero pronto se dio cuenta de algo que ya había aceptado. Ella era físicamente más fuerte que él, lo que significaba que tenía que pensar en otra forma de deshacerse de ella. Sus ojos comenzaron a parpadear intermitentemente. Era realmente patético que no pudiera usar sus habilidades más débiles. ¿Hasta dónde podría llegar? ¿Cuánto le costaría deshacerse de esa hormiga? Incluso en su lucha, su mente hizo una extraña conexión, extraña porque era nueva para él. No tenía que deshacerse de una hormiga, tenía que deshacerse de una amenaza, la primera que enfrentaba en su vida. Los ojos de Seth se volvieron completamente verdes, mientras dirigía su cada vez menor atención al vampiro que lo sujetaba. Pronto Talia estuvo envuelta en pura agonía, sin embargo, pareció no tener ningún efecto en ella, ya que ni siquiera se movió. No voy a morir. Gruñó. Logrando mover las manos hacia atrás y hacia su rostro, Seth activó su toque del desierto en cuanto sus dedos tocaron su rostro. Finalmente, su agarre comenzó a debilitarse, pero no lo suficiente como para que él se liberara. ¿Acaso planeaba luchar hasta el último aliento?
Qué insensato, pero admirable. Por mucho que Seth pensara esto, él también se estaba debilitando, ya que ella aún no había dejado de alimentarse de su sangre, lo cual, estaba seguro, solo la fortalecía. De repente, una ráfaga de viento los atravesó, a lo que el élite respondió como si algo lo hubiera golpeado, cayendo de bruces al suelo, inmóvil. La causa fue Touka, quien usó su fuerza superior para asestar un ataque sorpresa a Seth, ya inmovilizado. Habría hecho más, pero Thalía la perturbó demasiado. Se suponía que Thalía era el pilar, la figura a la que todos admiraban, la sirvienta perfecta, la que siempre mantenía la compostura incluso en las peores situaciones. Ante ella, un demonio destrozado, drenaba desesperadamente la vitalidad de su presa, tras haberla inmovilizado. Cuando Seth parecía muerto, Touka intentó hablar con su hermana, quien reaccionó levantando la cabeza violentamente, arrancándole parte del cuello a la élite, que escupió a un lado, antes de arrojar el cuerpo y ponerse de pie. Al ponerse de pie, la novia herida emitió un siseo bajo, ignorando por completo a Touka. Thalía comenzó a caminar hacia las escaleras más cercanas que conducían al mundo exterior. Su objetivo ahora era reagruparse con Alucard, nada más importaba. Touka tragó saliva. Era obvio que la lucha contra Seth era demasiado para ella sola, y la terquedad de Thalía no ayudaba. Sin embargo, sabía que esto era algo más allá de todos esos factores. En su desesperación por ganar, por cumplir sus órdenes, Thalía se había lanzado a su propia furia sangrienta, que en su caso creó una criatura silenciosa e inestable. Decidida a probar suerte, Touka se acercó a Thalía y, juguetonamente, apoyó una mano en el hombro de su hermana. Lo que salvó a Touka fue su velocidad superior. Justo cuando su mano estaba a punto de tocar el hombro, Thalía se giró, levantando su mano derecha apretada. Lanzándose hacia atrás, Touka aún sentía la fuerza bruta del movimiento. Si tenía alguna duda sobre lo que estaba sucediendo, tras sentir la fuerza descontrolada de Thalía, sus dudas se disiparon. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Thalía destrozada. Iba a señalar que necesitas que te curen, respondió Touka. Debo ir con Alucard-sama, comentó Thalía, volviéndose hacia las escaleras. ¿Qué planeas hacer en ese estado? Apenas lograste derrotar a Seth. La novia mayor se detuvo, se giró lentamente, mirando fijamente a su hermana mientras lo hacía, la mirada fue suficiente para enviar escalofríos por la espalda de Touka, no podía creer lo que estaba viendo, Thalía se estaba preparando para pelear. ¿Por qué quieres disuadirme de cumplir con mi deber? ¿Por qué no quieres que vaya con Alucard-sama?, preguntó Thalía, apretando los puños. Quiero ayudarte. Necesitas curarte, no estás en condiciones para... Touka fue interrumpida abruptamente. Silencio. Ya no me detendré más, gruñó Thalía. Qué lástima, no te dejaré continuar la misión mientras estés en ese estado. Thalía cargó contra Touka, visiblemente lista para la pelea. Con un derechazo, la joven novia saltó hacia arriba, esquivando el golpe que impactó contra el suelo, provocando grietas por toda la zona. Al tocar el techo, Touka se materializó en pequeñas barras de hierro, que lanzó hacia Thalía, golpeándola en los hombros, aferrándose a ellas mientras un papel decorado con símbolos se extendía desde el extremo. Saltando de nuevo al suelo, a una buena distancia de Thalía, Touka juntó las manos, dejando solo los dedos medios en vertical. En cuanto lo hizo, Thalía se quedó paralizada como si la sujetara una gran fuerza. Esto no duró mucho, pues la vampira mayor comenzó a retorcerse, liberándose de cualquier agarre que Touka tuviera sobre ella. Claro que no bastaría, murmuró Touka, materializando 10 varillas de metal más. Thalía volvió a la ofensiva, Touka hizo lo mismo corriendo directamente hacia ella. Cuando la novia mayor intentó atacarla con la derecha, Touka usó su velocidad para saltar sobre ella, cubriendo a su hermana con varas. Cuando todas hicieron contacto con su objetivo, Touka repitió el mismo gesto con la mano. Thalía se quedó paralizada, sabiendo que no era suficiente. Touka levantó los pulgares y los meñiques. Como resultado, todos los papeles que colgaban de las varillas se incendiaron y explotaron, envolviendo a Thalía en un infierno de llamas. Touka dejó caer las manos a los costados. Esperaba que algo sucediera. Después de todo, no quería matar a Thalía. Lo que sucedió después no se lo esperaba. De la nube de humo resultante, Thalía emergió imperturbable ante la explosión, sin mostrar señales de querer bajar el ritmo. La novia mayor se abalanzó sobre Touka, quien se preparó para contraatacar, cuando de repente Nyx emergió y asestó un golpe en la nuca de Thalía, aprovechando su distracción para asestarle un golpe.
La novia mayor se estrelló contra el suelo, inmóvil. Nyx aterrizó detrás de ella, mientras Touka permanecía frente a ella, ambas observando a su hermana desplomada. Touka miró a Nyx, notando las marcas en su armadura que sugerían que el brazo izquierdo y las piernas de Nyx habían sido cortados y luego reconectados, y el brazo expuesto, concluyó, pudo haber vuelto a crecer. Veo que la tuya no fue una pelea fácil, comentó. Podría haber sido más fácil si hubiera sido seria desde el principio, señaló Nyx, mientras caminaba alrededor de Thalía y examinaba su estado actual. ¿Cómo lo mataste, Nyx?, preguntó Touka, con un tono serio tras escuchar su respuesta. Le volé la cabeza, respondió la joven novia. Aunque la misión sea de naturaleza caótica, eso no te da excusa para dejar que tu lado caótico se descontrole. Ya lo sé, pero era muy molesto tratar con él, y luego empezó a encogerse justo cuando empezaba a ponerme seria, y me arruinó la atmósfera. No quise pasarme, dijo Nyx, casi suplicante. Bien. Solo mantén el control. ¿Cuánto tardará en sanar? Está en bastante mal estado y necesitaré algo de tiempo para curarla adecuadamente. Supongo que era inevitable. Iré a ver si hay algo rescatable en la habitación de Seth, dijo Touka, mientras comenzaba a alejarse. ¿Cómo te fue en la pelea?, preguntó Nyx. La dejé vivir. ¿Por qué? Ella no es como ellos. Ayudó a quienes pudo, lo mejor que pudo. Alguien así no merece la muerte. Espero que tengas razón. Sería una pena que acabara matando a alguien como ella por error, señaló Nyx con una risita. Como dije, no te emociones demasiado. Mientras Touka suplicaba alejarse, toda la zona se estremeció violentamente. El impacto atrajo la mirada del vampiro hacia el origen del disturbio. Lo que no sabían era que Orochi acababa de incendiar la mitad de la capital. Alucard se recostó contra los restos ardientes de una pared. Su armadura había vuelto a la normalidad, junto con su cabello y todos los demás cambios derivados de su estado aumentado. Después de todo, ese estado era demasiado exigente para él, y si en la situación actual necesitaba estar a más del 100%, primero debía sanar su cuerpo por completo. Sin embargo, ese no era el problema en ese momento, no era nada comparado con lo que lo rodeaba. No estaba tan lejos del área donde Nova del Amanecer, el ataque más poderoso de Orochi, había impactado. La mayor parte del daño fue causado por la onda expansiva resultante, que sorprendentemente envió llamas por todas partes. Por algún milagro, las llamas no habían traspasado la ciudad. Ignorando el denso olor a carne quemada y la destrucción que lo rodeaba, su atención se dirigió de nuevo a otra parte. A los vivos, o a lo que quedaba de ellos. En los brazos del Ser Supremo había 3 personas, 2 a su izquierda y una a su derecha. En su brazo derecho estaba Zarya. Ni siquiera intentó resistirse. Se llevó las manos a la boca y las lágrimas caían libremente de sus ojos, que miraban en una sola dirección. A su izquierda, había un caso bastante delicado. Una madre y su hijo, ambos elfos. La madre sostenía al niño cerca de su pecho, acariciándole el cabello con la mano izquierda, mientras le murmuraba algo al oído. La madre, comprensiblemente, estaba hecha un mar de emociones, haciendo todo lo posible para que su hijo viera lo sucedido. Sin embargo, eso no le impidió llamar continuamente a su padre, a lo que su madre respondía: nos reuniremos con él en breve. Alucard se quedó paralizado, su atención no estaba centrada en quienes había salvado. Para ser honesto, lo había hecho sin siquiera pensarlo, tras caer en la ciudad, cuando vio a Zarya y decidió al menos salvar a alguien. De cualquier manera, jamás habría podido detener la explosión, y las 3 vidas que había salvado ni siquiera hicieron mella en las que murieron. Todo esto pasaba por su mente, mientras asimilaba la destrucción que sus acciones habían causado, la destrucción provocada por su decisión de conquistar esta tierra. Todo lo que ocurría allí, toda la destrucción, toda la muerte, todo el sufrimiento, era culpa suya. Había traído la guerra a las vidas de quienes no tenían nada que ver con ella. Sin embargo, lo sabía. Siempre había sido una posibilidad, pero ni en sus peores pesadillas había imaginado tal caos, tal devastación. Predecir esto estaba más allá de su poder. ¿Por qué y cómo se suponía que debía haber considerado que Malekith pudiera invocar a un enemigo de clase mundial? Antes de que pudiera golpearse aún más por la situación, afortunadamente salió de sus pensamientos cuando Zarya luchó contra su agarre de hierro. Quería liberarse y aparentemente correr hacia el infierno que los rodeaba. Suéltame. Tengo que ayudarlos. Gruñó ella, intentando apartarse de él. ¿Por qué estás aquí? No se suponía que estuvieras aquí afuera. Fue todo lo que Alucard logró decir. Teníamos que ayudarlos. Eso es lo que hacemos, eso es lo que hacen los caminantes del cielo.
Ahora, suéltenme, tengo que volver con ellos. ¿A quién? Gruñó Alucard. La elfa se detuvo, con el brazo aún extendido hacia algo. En sus ojos todo parecía aclararse. No había nadie a quien pudiera recurrir, no quedaba nadie. Era la última de los caminantes del cielo. Sarya cayó hacia atrás, inmóvil, con la mirada vacía, reducida a sollozos silenciosos, en el brazo de Alucard. La madre y el niño en su otro brazo, aún no se habían movido de su estado original. Para ser honesto, Alucard no estaba seguro de que aún no lo hubieran notado a él y a Sarya. ¿Están bien? ¿Alguno de ustedes está herido? Preguntó Alucard, mirándolos. Ese sí. Gracias por salvarnos. Respondió la madre. No. No hace falta que me agradezcas, comentó el vampiro, dejando caer los brazos a los costados. Sarya, dijo. Ella no respondió. Sarya. Gruñó, empujándola de nuevo a sus sentidos. ¿Qué? Rugió la elfa, mirándolo con ojos llenos de tristeza. Llévenselos. Asegúrense de que estén a salvo. Sarya miró a sus compañeros elfos y luego a Alucard. Quería rendirse. Eso era lo único que pasaba por su mente. Después de todo lo que le quedaba, todos sus conocidos estaban muertos o moribundos, su hogar reducido a un desastre en llamas. ¿Qué sentido tenía? ¿Qué harás? Preguntó, justo cuando los rugidos de Orochi resonaban en el aire. Me aseguraré de que esa cosa no salga de esta ciudad. ¡No! No puedes. Gritó ella, poniendo sus manos sobre su pecho. ¿No viste lo que le hizo a la capital? Te van a matar. No puedes ir. Tengo que irme. Si no me voy, nadie podrá detenerlo, y lo que pasó aquí volverá a ocurrir. Pero, Sarya se quedó en silencio, apretó los puños y se inclinó hacia él, su frente haciendo contacto con su armadura. No quiero perder a nadie más. Y me aseguraré de que eso no suceda. Pero para poder hacerlo, tienes que dejarme ir. No puedo salvar al resto de tu gente si no lo haces. La última caminante del cielo se levantó perezosamente, y luego centró su atención en la madre y el niño. Fue fácil convencerlos de irse. Bastaba con mostrar una sonrisa cariñosa, aunque débil, para que la siguieran. Alucard también se puso de pie, su atención se dirigió a Sarya, que todavía parecía reacia a irse. El vampiro dejó escapar un débil suspiro y colocó su mano derecha sobre el hombro de la elfa, dándole una expresión confiada. Llévalos a un lugar seguro. Me aseguraré de que tú y tu gente puedan volver a llamar suya esta tierra. Ahora, vete y no mires atrás. Pero, murmuró ella. No hace falta que digas nada más. Ve y ayuda a tu gente. Ahora toma esto. Te protegerá del fuego. Sarya usó su mano para limpiar sus lágrimas, y tomó el objeto antes de comenzar a alejarse. Alucard le dio la espalda para mirar en dirección a donde estaba Orochi, cuando la voz de Sarya una vez más resonó en el área. ¿Qué les voy a decir a los demás? Si es que no es necesario. Diles que lo que pasó fue por mis decisiones, y que ellos debían dejar que esas decisiones fueran, que me dejaran ser. Al sentir que Sarya se alejaba, Alucard se dirigió al edificio más alto que encontró, saltando a lo alto de lo que quedaba de la torre. Pudo ver al enemigo. Parecía ocupado disparando o pisoteando a los grandes insectos que intentaban acosarlo. El vampiro bebió algunas pociones, hasta que sintió que estaba casi al 100%. Respiró hondo, se calmó y desenvainó su espada. Shi. Despierta. Las llamas en el área fueron empujadas hacia abajo por el repentino estallido de poder, un aura negra envolvió su cuerpo, rápidamente se disparó hacia el cielo, en un ominoso pilar negro que hizo que las nubes se oscurecieran al contacto. Aquí está el pájaro de Hermes, comiéndose mis propias alas para mantenerse domesticado. Masas negras comenzaron a llover del cielo, masas que se dividieron en formas más pequeñas, resultando en más de 1000, cuando finalmente cayeron sobre las calles y edificios. Las masas comenzaron a convulsionar y expandirse en formas individuales. Algunas parecían humanas, otras eran bestias, algunas llevaban armaduras imponentes, mientras que otras parecían estar desnudas, con solo sus garras como armas. Busca y destruye. Ordenó Alucard, extendiendo su brazo derecho en dirección a Orochi. El casco con forma de dragón se envolvió alrededor de su cabeza, y alas brotaron de su espalda una vez más, llevándolo a los cielos. Alucard cargó de frente contra un distraído Orochi, liderando detrás de él un ejército de familiares. Entre su ejército había algunos de nivel 100, pero fue entonces cuando los derrotó. Aunque pudo duplicar hasta cierto punto a los que había matado con Shi, no pudo duplicar todo su poder. Si bien aún se veían y parecían de nivel 100, su verdadero poder estaba lejos de serlo. Una de las cabezas de Orochi alzó la vista, fijando su mirada en Alucard. Soltó un rugido que llamó la atención de los demás, quienes alzaron la vista casi de inmediato.
Actuando con rapidez, Alucard ordenó a quienes volaban con él que ascendieran y se refugiaran en las nubes. La bestia tenía otros planes cuando abrió fuego contra ellos. De sus fauces brotaron llamas azules envueltas en rayos carmesí. Alucard fue lo suficientemente hábil como para esquivar los rayos, pero sus invocaciones no tuvieron tanta suerte. Muchos fueron eliminados, abandonados para desaparecer y regresar a su lugar de descanso dentro de Shi. Los ataques cesaron cuando Orochi notó que las hormigas atacaban sus piernas. Bajó la cabeza para ver la considerable cantidad de oponentes que le asestaban golpes molestos. Algunos ya trepaban por su pilar, como si fueran piernas. Desde lo que quedaba de los edificios a su lado, comenzaron a lanzarse varios hechizos, todos impactando la piel de la bestia, algunos lo suficientemente fuertes como para molestarla. A esto le siguió un ataque aéreo. Alucard y el resto de sus familiares cayeron sobre Orochi como una nube de moscas. Este emitió varios gruñidos molestos, intentando pisotear o usar sus colas para aplastar al ejército atacante. Alucard aterrizó sobre una de las cabezas ascendentes y embistió a Shi contra ella. Para su frustración, la hoja no traspasó las escamas, pero sí se coló entre ellas. Usando la hoja embestida como empuñadura, Alucard miró a su alrededor un momento, y desde su perspectiva, parecía que lo único que podían hacer era molestar a la criatura. De repente, la bestia comenzó a levantar todas las cabezas, como si respiraran profundamente. Le tomó un momento recordar para qué era este movimiento, pero sus familiares no tardaron tanto en darse cuenta. Dos de los familiares con la habilidad de volar se lanzaron directamente hacia él, agarrándolo de un brazo cada uno antes de volver a despegar, arrastrando a Alucard lejos de Orochi. Intentó liberarse, mientras daba la orden mental a los demás de retirarse. Sin embargo, estos dos familiares no obedecieron, pues su orden de proteger a su amo anuló sus deseos. Orochi continuó levantando la cabeza. Para entonces, los ataques que aún caían sobre él parecían no tener ningún efecto. Luego cesaron, y contuvo la respiración. Por un instante, reinó el silencio. Finalmente, el ser abrió la boca y varios rugidos ensordecedores llenaron el aire. Emitiendo rayos de sonido, Orochi dirigió su atención a sus atacantes, bañándolos en un grito que se oiría en toda la capital, o incluso más allá. Los familiares más débiles explotaron de inmediato por la intensidad, mientras que otros tardaron más en abatir, terminando simplemente colapsando. Las llamas que rodeaban a Orochi fueron fácilmente extinguidas por las explosiones, y los restos de los edificios quedaron reducidos a simple polvo bajo la increíble presión de la voz de las bestias. Alucard solo pudo observar cómo la mayoría de sus familiares fueron fácilmente barridos, agradeciendo que su derrota no fuera permanente y que regresaran a Shi tras la derrota. Aún así, si quería recuperarlos, le tomaría un tiempo considerable, tiempo que dudaba que esta batalla le otorgara. Los dos familiares finalmente lo dejaron caer en un pequeño cuadrado, antes de aterrizar junto a él y arrodillarse esperando sus siguientes órdenes. Las sombras no tardaron en llegar a su ubicación, y luego volvieron a tomar forma corpórea. Por lo que pudo ver, Alucard contaba alrededor de 100 supervivientes. No pudo evitar fijarse en uno de ellos. Era tan alto como el propio Alucard, vestía una armadura metálica, un casco con cuernos y perilla, y portaba un hacha de batalla sobre el hombro derecho. Este hombre, Alric, era uno de los 1500 que habían invadido Nazarick, un nivel 100 al que a Alucard le costó mucho derrotar. Después de todo, actuaba como líder de su escuadrón, al que Alucard había derrotado antes del enfrentamiento, y era el segundo más fuerte de su gremio. Claro que, en ese momento, el plan no era que ninguno de los miembros del gremio se enfrentara al enemigo, pero Alucard tuvo la suerte de estar en uno de los pisos inferiores cuando comenzó la invasión, lo que le llevó a decidir quedarse allí y luchar. Eso era cosa del pasado, ahora necesitaba pensar en algo más que hacer, ya que su plan de usar a sus familiares para frenar a Orochi, había sido engañosamente cancelado. Thalía se incorporó de nuevo, el movimiento fue repentino y brutal, como si despertara de una pesadilla. Respiraba agitadamente, sus ojos se movían a su alrededor y su mente estaba desorientada. Estaba desnuda, tenía sentido, ya que Seth le había asestado un golpe tan devastador, pero eso no explicaba por qué estaba desnuda e ilesa. No estaba en la misma habitación. ¿Dónde estaba ella? ¿Dónde estaba Lotus? ¿Dónde estaban los elfos? ¿Dónde estaba Seth? Sus ojos se movían a su alrededor, deteniéndose casi de inmediato al posarse en una sonriente Nyx. ¿De dónde está Seth?, preguntó Thalía, aún alerta. Está muerto. Tú lo mataste. Pero no recuerdo, empezó a decir la novia mayor, deteniéndose al comprender lo que había pasado.
En tu estado, era inevitable, comentó Nix, colocando una mano sobre el hombro de Thalía. Es feo. Así es como Alucard-sama nos creó. Entonces, ¿quién me detuvo? Touka lo hizo. Thalía la miró con genuina sorpresa. Con toda su velocidad y técnica, Touka jamás debería haber sido capaz de hacer algo así, sobre todo en ese estado. No, tenía sentido. Dependiendo de su estado actual, solo podía asumir que era grave. Tuve que desnudarte para reparar todo el daño. Aunque no lo hiciera, tu armadura ya no sirve. Deberías ponerte tu refuerzo, dijo Nix. ¿Cómo está Touka? Está bien. Fue a revisar la habitación de Seth. Ya veo, murmuró Thalía, volviendo al silencio. ¿Cuánta energía usé? Preguntó, mirando el daño a su alrededor. No estoy seguro. Pero no creo que estuvieras en condiciones de usar todo tu poder. Thalía se puso de pie y revisó su inventario. Allí encontró su armadura de repuesto, similar a la que usaban las amazonas, las guerreras. Al ponérsela, no pudo evitar sentirse fuera de lugar y débil. Después de todo, Nix aún llevaba su armadura, y por lo que entendía, Touka también. Mira quién está arriba, comentó Touka a lo lejos. Thalía y Nix miraron en dirección a la voz, y vieron a Touka y Lotus caminando hacia ellas. El Lich parecía lento, efecto secundario de haber sido revivido. Thalía observó a su hermana. Sin duda, parecía estar bien, sin daños visibles gracias a ella, lo cual era bueno saber. Veo que has despachado a Seth, comentó Lotus. ¿Dónde están los hermanos? Preguntó Thalía, mirando a Touka. Bueno, ya no tenían recuperación. ¿Nos vamos? Preguntó Nix. Parece que las cosas van cuesta abajo allá arriba, comentó Touka con una risa débil. Es poderoso. Más allá de nuestro poder, añadió Thalía. Más allá de Otsan, dijo Nix. Quizás más allá de los 4, dijo Touka con una pequeña sonrisa. Todos, incluso Lotus, sintieron la presencia del enemigo de clase mundial que se cernía sobre sus cabezas. Era una presencia realmente abrumadora. Sentían una muerte segura con solo pensar en ir a combatirlo, pero su determinación nunca fue más firme, permanecieron en shock, no solo por el miedo que les infundía Orochi, sino porque sabían que si estos fueran sus últimos momentos, los pasarían con su superior. Quiero abrazar a Otsan una vez más, murmuró Nix. Esto dolerá, ¿verdad? Rió Touka. Estáis todos perdiendo el tiempo, señaló Lotus. Vamos. Alucard-sama nos espera, informó Thalía. Puerta, dijo Nix, abriendo un portal. Desalojar.